Zaraki Kenpachi. Contra Ryomen Sukuna. ¿Quién ganaría en un hipotético combate? Lo admito, esta idea fuera de ser original la agarré del canal de The Advadlecast al ver que me salió en notificaciones mientras llevaba mi día a día. Bueno, a decir verdad me interesó analizar este versus ya que son dos obras las cuales he leído, y me pareció interesante analizar e imaginar en mi mente cómo hipotéticamente se desenvolvería la pelea, y pues bien, sin tanto relleno sin más comencemos. ¿Por qué el Reiatsu es tan importante en un combate? ¿Qué es el Reiatsu? Se puede dar a entender que es la energía que posee el alma, energía espiritual en pocas palabras, y bien, ¿a qué voy con esto? Bueno, Zaraki explica que al haber dos adversarios se encuentra en pie un duelo de Reiatsu. Kenpachi menciona que este funciona en sentido que al ambos realizar un ataque mientras un adversario posea más Reiatsu, el que posee menos Reiatsu no tiene nada que hacer ya que todo el ataque lo absorbe el rival inferior. En pocas palabras, si tu nivel de Reiatsu es inferior independientemente del ataque que realices, no le va a afectar al oponente que estés enfrentando al poseer más Reiatsu, dado como ejemplo cuando Soifon logra acertar su habilidad contra Aizen, pero siendo completamente inútil al haber una enorme diferencia de energía espiritual. Los efectos secundarios del Reiatsu son miedo, logrando perturbar la mente de Ichigo al encontrarse, aturdimiento, dependiendo del nivel que utilices, siendo capaz de aturdir desde almas comunes a almas fuertes, todo dependiendo de quién se exponga el aura. Parálisis, otro efecto que puede generar dependiendo del nivel en que se exponga, y por último el efecto de dolor, punto llegando a incluso a afectar incluso sin la interacción de un ataque de por medio. Cabe aclarar que cuando hay una excesiva diferencia de Reiatsu prácticamente se puede convertir hasta en instakill. Tipos como Grimmjow que eran capaces de bajarse edificios considerablemente grandes con facilidad, aunque bien, escala mucho más sin embargo no mostró del todo su capacidad destructiva. Nointra es considerablemente superior a ese Grimmjow, el cual Zaraki tuvo que mostrar levemente su poder y dejar los juegos de lado para acabar con la batalla. Bueno, un hueco promedio es capaz de destruir estructuras como una casa. Un Grillian al rondar el tamaño de un edificio junto con su cero es capaz de destruir edificios, siendo huecos inferiores a los espada, huecos que evolucionan luego de comer más huecos, aumentando su poder, por lo que sí, ese es el motivo por el cual digo que Grimmjow escala a más, a pesar de solo haber mostrado esas hazañas, y como Nointra debe estar en un rango poco superior, podríamos usar el mismo ejemplo en su favor. Pues bien, como ya dije Nointra le aguanta buen rato a Kenpachi, pero no por ser igual de poderoso que Zaraki, sino porque el mismo Zaraki trata de ponerse en situaciones de alto riesgo para tener un combate más duradero y entretenido. De hecho se demuestra a Kenpachi superior a dos capitanes del Gotei juntos, incluso adaptándose al Bankai de Tousen, que era capaz de deshabilitarle los sentidos, como también burlar la fuerza de Komamura, un capitán que demostró bajarse amenazas que de buen nivel deberían bajarse un pueblo con facilidad, y esto lo digo por el espacio que se abarcaba en la contienda de ese momento. Bueno, se puede considerar a Kenpachi superior a Ulquiorra segunda resurrección, que como se dijo, era capaz de afectar las noches con su sola resurrección, una dimensión unificada con hueco mundo considerablemente grande. Los capitanes del Gotei 13. Personajes que en la obra se mostraron superior a los espadas, es que literalmente dejando de lado a Kyoraku o a Yamamoto Kenpachi es el capitán más fuerte del Gotei, y no solo hablando físicamente, por lo que sí, Kenpachi por medio de inverse se puede considerar resistente hacia todos los tipos de Bankai que muestran los capitanes del Gotei, ya sea como Zenbon Sakura de Byakuya, Yorimaru de Toshiro, como también demuestra estabilizarse en combate en su encuentro con Uno Ana. Estamos hablando de que Kenpachi sería capaz de resistir cortes considerablemente letales que eventualmente son dañinos contra el alma en sí. Más adelante entenderán por qué especifico eso. Bueno, dejando de lado el hecho de que Kenpachi es superior a los Axe de los capitanes del Gotei, un Ichigo logró ser capaz de reaccionar a los ataques de Jin Ichimaru, mismo el cual anteriormente se dieron guiños de su velocidad. Digo esto al ser que Jin no había mostrado toda su velocidad con el propósito de que Aizen no la conociera, por lo que sí, a pesar de que Jin solo diga esta mención incluso posiblemente superarla, aunque bueno, eso ya serían suposiciones por ende no daré más vuelta en eso. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues simple, Kenpachi ya debería de superar en velocidad a ese Ichigo por ende también a Jin. ¿Y por qué digo esto?
Simple, ese Ichigo literalmente estaba en estado base, el cual en cuanto a los stats es inferior a Zaraki. De hecho muchos se van a agarrar de que Jin se menciona que es el capitán más rápido, lo cual es mentira. En realidad tiene la Zanpakuto más rápida, más no es el usuario más rápido de todos. Ese también se puede considerar un motivo por el cual Ichigo pudo reaccionar, por lo que no, el verso de Bleach no se limita a los stats de Jin, los cuales lejos de ser max 500, masivamente y por las señales que se fueron dejando en la obra, en general la velocidad a partir de un Ichigo estable ya debería rondar masivamente hipersónico, ya dependiendo del personaje del verso en cuestión. Y me dirán, ¿por qué voy tanto con el inverse para escalar este ámbito a Kenpachi? Simple, a Zaraki no lo vimos tanto en este ámbito, al ser que casi siempre se deja acertar los ataques por el simple hecho de probar la fuerza de sus enemigos y alargar el combate, misma que es también una tremenda desventaja para Zaraki, siendo que se nerfea solo, por lo que es el motivo por el que me veo en escalarlo de esta manera. Y bien, ahora sí vamos con sus respectivas hazañas en el arco de la Guerra Sangrienta. Of Bleach, it is very easy to misunderstand what it actually is, as a result believing it to be less than what it truly is. So in this video I'm going to be explaining why the Bleach cosmology is in fact a multiverse. If you are anime only, there are going to be massive spoilers for the ending of the Blood War, so if you are anime only, please go read the manga or save this video and come back when it's over. To begin, we have to look at what the primordial world of Bleach was like. It is described on multiple occasions to be one universe void of life and death, keyword there being universe. But then the Soul King had split the universe into the cosmology we know today. A universe by definition is infinite. A universe is an infinitely expanding 3D space, or in other words, it's infinite. Infinity divided by a finite number is still infinity. So the infinite universe being split into a finite number of different worlds would mean that those finite number of worlds need to each be infinite in size. Well, on multiple occasions, the world of the living is represented to be a fictional representation of our world. It has space, it has stars, it references things like astrology and galaxies. So the world of the living is in fact a greater universe outside of Earth. Now, the Soul Society is directly parallel to the world of the living. And although these two worlds are connected, they are completely separate realms. Explaining how we know that they're completely separate realms is for another video, but I'll give the short explanation here. One is completely made up of physical matter, where the other is spiritual matter. And they are not separate planets residing in the same universe, because you cannot travel through space to reach one or the other. Something specific is required to travel between the two worlds, but I'll get into that later. Just like the world of the living, the Soul Society has a day and night cycle along with stars in the night sky. Due to the Soul Society being stated to be parallel to the world of the living on multiple occasions, alongside it reflecting the same properties of an outer space like the world of the living, we can confirm that it is also most likely an infinite universe. Moving on to Hueco Mundo, it is stated to be an endless white desert. The Hollow Rudobon is able to take the Reishi from the sand and create an army of undead soldiers. An endless supply of soldiers, to be exact. Endless is synonymous with infinite, and in order to create an infinite amount of soldiers, he would need an infinite supply of Reishi. Well, Hueco Mundo is stated to have a ceaseless supply of Reishi sand. Now, if the size of the desert and the amount of sand was finite, that would mean in order for it to have an infinite supply of Reishi, each particle of sand would need to have an infinite amount of Reishi. But at that point, it wouldn't make sense for there to be an endless desert. So using Occam's razor, we go with the simplest outcome, and that would be Hueco Mundo's desert has an infinite amount of sand giving an infinite supply of Reishi. That would make Hueco Mundo a realm comprised of an endless or infinite sized desert. Or you could also go with the argument that because there's a moon and stars in the night sky, it would also have a greater universe comprised within it. Now to tackle the Gargantua and the Dongai. The Gargantua is what encompasses all that is within Bleach's cosmology. It is essentially the void in between all of the different realms and things within the cosmology, which has explicitly been stated to be endless and even flat out infinite. It has even been stated by Mayuri, who is a credible source because he's the third smartest character within Bleach, to be a space-time continuum, and space-time continuums are comprised of 3 spatial dimensions and 1 temporal dimension, making them 4th dimensional. The constructs existing within the Gargantua are also stated to be hyperspaces. I'm referring to the Dongai and the Kyogoku, also known as the Valley of Screams. A hyperspace by definition is a space with more than 3 dimensions, making it at least 4th dimensional. This makes sense as the Dongai is completely cut off from the world of the living and the Soul Society's time and space, running off of its own time flow and housing the cleaners that have dominion over space and time, with the Kyogoku also existing within the Gargantua and being described as layers of time. Now, a popular counter to all of this is that the post-Soul King cosmology is known as a universe, being stated to be a universe on multiple occasions. Therefore, how can it be a multiverse when it is stated to be a universe? The simplest explanation is just that their proper universe was altered, therefore its properties have been changed to that of a multiverse. Because remember, it was one infinite universe pre-Soul King. My sources, of course, have been the manga, the Camp for Your Own World light novel, and Bleach movie number 1, Memories of Nobody, which is in fact canon because Kubo references the events within this movie within the Blood War in the manga, and he directly tells people to refer to that movie within the manga for the events. Thank you all for watching. Please leave a like.
dando a entender una idea de la cosmología del universo de Bleach. Ya nos entenderemos mejor con las hazañas de Kenpachi Zaraki, todos los créditos para el creador del video que utilice en cuestión. Bien, ahora sí comencemos. En su batalla contra Unohana, Kenpachi mostró directamente que lo que hace que se desenvuelva más su potencial, es el hecho de estar en situaciones de muerte, mismas que Unohana lo metió en su encuentro, incluso llegando a ser sometido a casi la muerte por no tomarse las cosas en serio. De ahí nos remontamos a la batalla de Gremi, un tipo con la habilidad de volver realidad todo lo que imagina. Kenpachi logró soportar sin daños el intento de ser atacado a base de la asfixia por agua, como también soportar explosiones sin ningún problema. De hecho, Zaraki usando a Nozarashi es capaz de cortar cualquier cosa, literalmente cortando todas las plataformas y ataques que Gremi utilizaba. Es que hasta es incluso capaz de cortar cosas intangibles, como lo es el espacio que generó Gremi, de ahí demostrando también ser capaz de exponerse al espacio y la presión que genera. Posteriormente demostró activando su Shika y destruir un meteorito, el cual que por medio de pixel scaling, al representar la destrucción total del Seireitei debería rondar en lo multicontinental, y ataque con su Shika y activado. Incluso Kenpachi llegó a cortar a Gremi múltiples veces sin siquiera dejarlo imaginar resistir dicho ataque, siendo los ataques de Kenpachi casi el daño asegurado. Kenpachi es un oponente el cual por su demostración de poder, Gremi ni siquiera fue capaz de encontrar una manera de imaginar cómo derrotarlo, al punto en que en cuanto Gremi intentó ser igual de fuerte que el mismo Kenpachi, su cuerpo simplemente no pudo aguantar más y terminó explotando, dando a entender que ni siquiera la imaginación de Gremi sería capaz de descifrar eficazmente la manera de matar a Zaraki, dejando una enorme incógnita del verdadero poder de Zaraki. Como dije, la misma obra te va dejando señales y guiños del verdadero potencial de los personajes del verso. Por eso en este tipo de obras, cuando tomas en cuenta los datos que no se han adaptado de forma audiovisual, tienen que tener coherencia con lo que ya se ha visto en la obra en cuestión, como el potencial y pequeñas demostraciones y conexión a base de la superioridad de poder de un personaje de otro. Bueno, lo que quiero decir es que la base que utilizaré para argumentar aún más el poder de Zaraki es algo que sí tiene coherencia por las cosas ya mencionadas anteriormente, y no como en otras obras que te muestran directamente unas hazañas, y su versión textual es completamente errónea, o mejor dicho, al no poderle encontrar una congruencia con lo anteriormente visto, incluso haciéndolo parecer hasta no canónico, que en su mayoría de veces se le podría considerar hipérbole, por no tener congruencia con la trama o hazañas del personaje en sí. Y bueno, la razón por la que recalco esto es para evitar que me vean como hipocresía rechazar las versiones textuales de algunas obras pero de otras sí, y pues quiero aclarar mi perspectiva para que no haya ningún malentendido ni ahora ni algún video a futuro. Bueno, en su forma Bankai, el color de la piel de Zaraki se vuelve rojo y tiene marcas en todo el rostro. Y para colmo, empuña una cuchilla gigante en lugar de su espada normal. Zaraki tiene que ver con la fuerza bruta, por lo que eso es prácticamente todo lo que ofrece su Bankai, pero no debe ser subestimado. Su Bankai es tan monstruoso que solo por el Reiatsu no es seguro para nadie estar cerca de él. Y también olvidé mencionar que no hay nada que su Bankai no pueda cortar, demostrando cortar al mismo Geralt Kinky, el cual demostró ser el más resistente y fuerte en poder bruto en la élite de Iwash. Fue capaz de partirlo a la mitad, cortarle el brazo, igualar su fuerza, llegando incluso a el corte seguro por cada ataque que Zaraki le acertaba, recalcando que el verdadero poder de Toshiro no fue capaz de afectar a Geralt. De hecho, Zaraki pasó de no lograr afectar considerablemente a Geralt en su estado Shikai, a lograr igualarlo temporalmente por su activación, y por palabras del mismo Geralt este poder creció considerablemente. De hecho, el nivel de poder, o mejor dicho, presión espiritual, creció tanto, que el cuerpo de Zaraki ni siquiera era capaz de resistirlo, siendo que anteriormente, durante toda la obra Zaraki nos ha dado mucho de qué hablar en cuanto a resistencia. Este es un Bankai el cual tiene aún mucho más potencial, solo necesita ser perfeccionado por Kenpachi para poder controlarlo adecuadamente. En la novela Segura, Kenny luchó contra Fien Granz y su batalla amenazó la garganta y provocó grietas entre la garganta y el mundo viviente. Ahora bien, ¿por qué es impresionante esta hazaña? Es simple observar la cosmología del blanqueador. La garganta tiene una estructura 4D ya que alberga todas las dimensiones y reinos, y la presión espiritual de Kenpachi por sí sola estaba destruyendo los límites de dicha estructura y causando grietas en el tejido de la realidad. Eso sí, eso fue simplemente un Kenpachi previamente despertado, antes de obtener Shika y Bankai. Zaraki Kenpachi fue de los pocos en ser considerados por Iwash uno de los 5 potenciales de guerra, al ser considerado una amenaza para los planes que manejaba.
Kenpachi demuestra poder afectar la garganta, de manera que su presión espiritual estaba causando grietas en el tejido de la realidad. Esta dimensión alberga a las demás considerándose 4D. Zaraki demuestra despertando el Shika y destruir un meteorito que por medio de Pixel Scaling se puede considerar multicontinental, así considerando mínimamente en su fuerza multicontinental. Sin embargo, a las hazañas posteriores Zaraki podríamos escalar su fuerza o sus hazañas de potencia de ataque a galaxia o a universal alto, dependiendo de cómo interpretemos las hazañas ya mencionadas, o también contando el hecho de que Zaraki logra derrotar a Gremi, mismo que bajo scans actualizadas que acabo de recopilar de este usuario, créditos a él por cierto, Gremi demuestra crear un espacio poren de estrellas y galaxias. Se podría considerar una hazaña universal aunque bastante cuestionable, por lo que si no están de acuerdo en este punto no tengo ningún problema. Cabe resaltar que las escalas mencionadas no son outlier, al ser que no hay escases de hazañas con respecto al excesivo nivel de fuerza y potencia de ataque del personaje, finalizando con que está entre lo multigalaxia y universal alto. Sin nada más que destacar, continuemos. Velocidad. Si creen que lo anterior mencionado en el análisis sobre la velocidad de Zaraki es todo, falta destacarles otras hazañas, como por ejemplo el hecho de que Zaraki fue capaz de seguirle el paso en combate a Hikone, mismo que hasta la velocidad de la luz se movió lo suficientemente rápido para hacer que el tiempo pareciera detenerse, un fenómeno que ocurre en la relatividad especial cuando un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, posiblemente FTL alto. Resistencia. Zaraki escala de su Reiatsu, mismo que es capaz de resistir. Este mismo antes hemos mencionado que fue capaz de agrietar la garganta, esta misma considerándose una estructura 4D, misma que al igual que las demás dimensiones de la cosmología de Bleach cuentan con galaxias y estrellas, de esta manera misma representándose como universos. En pocas palabras, Zaraki es capaz de resistir y reprimir su poder teniendo un cuerpo capaz de resistir esto, y hay manera de explicar el hecho de que Zaraki es coherente que lo escalemos de esta manera, al ser que el Reiatsu como tal no solo representa un axe del portador, sino que como ejemplo literalmente tenemos al mismo Zaraki destruyendo poco a poco su cuerpo al empezar a liberar tanto poder espiritual, al punto que su cuerpo se destruía, eso dándonos a entender que su nivel de presión espiritual es aún mucho mayor, activando el Bankai, dándonos como hecho que si Zaraki tiene un nivel de resistencia increíble. Sin embargo, contando con un límite con lo ya mostrado, con esto concluimos con que su resistencia es equiparable a resistir su poder mismo, capaz de afectar espacios temporales, y eso sin ni siquiera utilizar el 100% de su poder. Podríamos teorizar a base de su incremento de poder más sobre este ámbito. Sin embargo, considero que ya sería una total exageración, por ende, dejaremos en universal complejo esta estadística del personaje. Inteligencia, promedio. Zaraki demuestra tener un conocimiento promedio en cuanto a combate, incluso a veces logra ser bastante confiado en batalla, demostrando que han logrado meterlo en varias situaciones críticas por querer divertirse un poco en combate. Durabilidad, esta misma escala de su potencia de ataque, por lo que la consideraremos universal alto. Bien, sin nada más que aclarar, continuemos. ¿Quién sabe? Yo nunca he experimentado eso. Lo que te hizo falta fue ser más ambicioso, tener hambre para alcanzar tus ideales. Enorgullécete, porque fuiste un rival fuerte. Desde el principio, las maldiciones se caracterizan por provenir del odio y la maldad de la humanidad, se conforman a base de energía maldita. Esta energía es utilizada por los hechiceros de Jujutsu para lograr varias habilidades y es lo que conforma los cuerpos de entidades conocidas como espíritus malditos, siendo que es el único poder conocido que puede dañarlos. Los hechiceros a maldiciones se pueden dotar de una cantidad de presión generada como efecto secundario, contando con efectos considerables como lo son presión ambiental, o incluso disminuir la cantidad de oxígeno si se trata de una presión bastante alta, mientras que las de grado menor solo se limitan a sentir malestares distintos en caso de las maldiciones. En cuanto a los hechiceros, estos se dotan de su poder maldito para mejorar las técnicas. A decir verdad, se pueden destacar varias similitudes entre la energía maldita y el Reiatsu, considerando que ambos sistemas de poder emergen con energía proveniente del alma, al igual que los efectos secundarios existentes que poseen, por lo que estamos encontrando un poco de similitudes para darnos cuenta de lo posible que es la situación entre un combate entre dos usuarios que se manifiestan en un estado espiritual. Sin más que resaltar, continuemos. Bien, comencemos aclarando que según la clasificación de las maldiciones, en la traducción oficial se menciona que para eliminar a una maldición de grado especial o mínimamente afectarles se necesita un daño considerable, que si teorizamos y buscamos información en una IA, que aclaro que es una IA para de esa manera solo darnos una teoría entre que rondan las bombas terracimo, conlleva a estar entre lo multiedificio.
Canónicamente, según el autor, Anami cuenta con más resistencia que el mismo Jogo, el mismo Maito y Anami poseen más resistencia que Jogo, el cual mínimo ya debería contar con resistencia a nivel edificio grande, dándonos a entender que Itadori, siendo capaz de afectar a Maito con el abre, su técnica misma vendría siendo el Black Flash, mismas que se vinieron utilizando contra el mismo Maito y Anami, deberían rondar en el AP edificio grande en adelante. ¿A qué voy con todo esto? Es simple, Sukuna cuenta con una inmensa superioridad ante todos estos personajes antes mencionados, demostrando que incluso se la sudaba ataques de edificios en colisión, o incluso la mayor técnica destructiva de Jogo que podríamos considerar entre los City Block y Multi City Block si exageramos un poco. Sukuna era capaz de combatir con el general divino Mahoraga, el cual contaba con una adaptabilidad al combate. Ambos personajes al combatir demostraban destruir edificios y múltiples estructuras de la ciudad sin ningún tipo de dificultad, también demostrándonos la técnica principal del rey de las maldiciones. Estamos hablando de cortar. Sukuna es capaz de infligir daño con cortes precisos, ya sean a distancia o a corta distancia, bien como demuestra destruir la cabeza de una hechicera sin mover ni un dedo, como también lanzar directamente ataques cortantes hacia Mahoraga, el cual cuenta con una resistencia considerable. Sukuna cuenta con otra técnica, fuga, cuya forma se convierte en forma de flecha en elemento fuego, cuya capacidad destructiva es capaz de destruir una gran zona de una ciudad, la cual mediante cálculo se considera multi-city block o pueblo pequeño, exagerando, también demostrando con esta misma eliminando al general divino Mahoraga, como también a la maldición de grado especial Hot. La expansión de dominio se denomina como una barrera que pueden crear algunos hechiceros Jujutsu, las cuales son capaces de encerrar a su oponente, el cual es completamente afectado por un golpe seguro. El golpe seguro es uno de los factores más destacables de un dominio, que si el enemigo no contrarresta el dominio expandiendo otro dominio, prácticamente el usuario del dominio tiene total ventaja, aunque hay que destacar que los dominios cuentan con una debilidad, y esa es que los dominios por fuera son demasiado frágiles, por lo que si el dominio logra ser contrarrestado desde fuera puede ser completamente anulado. Bien, hay que destacar algo muy bien, y ese es el hecho de que el dominio de Sukuna es el único que no cuenta con ningún tipo de barrera, por lo que este mismo no puede ser erradicado mediante ese método. También hay que destacar que el dominio de Sukuna cuenta con un rango de 200 metros, por lo que la técnica se ejecuta, abarca un considerable rango en una ciudad. Una vez que el territorio es activado, cualquiera que se encuentre dentro de un rango de 200 metros, será cortado en pedazos, y este proceso durará hasta que Sukuna decida deshacer su expansión. Aquellos usuarios dotados de energía maldita recibirán un corte provocado por cortar, y los objetos inanimados recibirán un corte de desmantelar. Sukuna, al obtener el cuerpo de Megumi Fushiguro, automáticamente consigue obtener todas las habilidades de este, claro, exceptuando del dominio, las cuales son las 10 sombras, las cuales se dividen por Shikigamis invocados por Megumi. Empezamos hablando del Shikigami Lobo de Jade. El Shikigami puede ser invocado cuando su usuario junta ambas manos, haciendo una forma similar a una cabeza de perro. Cuando la sombra de las manos es reflejada, Lobos de Jade es invocado. También se puede optar por convocar a un solo lobo en lugar de a ambos. Su función principal consiste en perseguir y devorar espíritus malditos. También son útiles para rastrear olores, advertirle a su usuario de la presencia de su oponente o llevarlo a objetivos específicos. Segundo Shikigami, Nue, es capaz de volar a grandes velocidades incluso mientras carga al usuario convocador al mismo tiempo. Sin embargo, no es capaz de soportar el peso de varias personas a la vez, por lo que, si debe cargar a más de un usuario, únicamente puede servirles de apoyo mientras estos deben estar sujetados a algo más. Sus alas densas permiten una defensa poderosa contra ataques físicos. Gracias a la velocidad de Nue y la movilidad que se le otorgó, su usuario es capaz de realizar maniobras encima de él. También sirve como apoyo, volando alrededor de su presa y atacando cuando se encuentre vulnerable. Tercer Shikigami, Serpiente, posee una gran longitud y anchura, esto le permite poder ser utilizado para ataques sorpresas, atacando desde debajo de su objetivo. También es capaz de atar al oponente, sujetándolo en su boca y dejándolo atrapado entre sus dientes. Cuarto Shikigami, Sapo, es capaz de utilizar su lengua para agarrar un objetivo o un sujeto y aferrarse a él. La longitud de su lengua le permite aferrarse a objetos que se encuentren a varios metros de distancia. Quinto Shikigami, Elefante Máximo, es capaz de liberar una enorme cantidad de agua de su trompa. El agua se lanza con suficiente volumen y presión para inundar todo un pasillo e incluso puede provocar que el enemigo salga expulsado a través de las paredes por la presión ejercida.
También es útil para aplastar a los oponentes de su usuario. Sexto Shikigami, estampida de conejos. Tras su invocación, una gran cantidad de conejos son manifestados y cumplen con la función principal de distraer al enemigo, ya sea para crear una nueva oportunidad de ataque o que su usuario escape. Séptima invocación, ciervo circular, es un Shikigami alto, parecido a un ciervo, que puede generar energía positiva mediante una técnica maldita inversa. Esto le permite curar a su usuario y contrarrestar la energía maldita de su oponente. Octavo Shikigami, toro divino, la habilidad principal del toro es embestir a sus enemigos con una gran velocidad y fuerza, causando daño considerable. Además, el toro tiene la capacidad de ajustar la fuerza de sus embestidas dependiendo de la resistencia del objetivo, lo que lo convierte en un oponente formidable en combate. También puede usar su cornamenta para atacar a los enemigos directamente. Como todas las criaturas invocadas por Megundi, el toro es controlado mediante su energía maldita, y su efectividad depende de la cantidad de energía maldita que Megundi le asigne. Noveno Shikigami, Agito. Es un poderoso Shikigami con la capacidad de atacar, defender y brindar apoyo a su usuario. Sus rasgos notables son su capacidad de producir la electricidad de Nue y regenerarse con la técnica maldita inversa del ciervo circular. Décimo y Shikigami más poderoso de todos, Mahoraga, es conocido por ser el Shikigami más incontrolable en la historia de la técnica de las 10 sombras. Nunca ha sido domesticado ni comandado como otros familiares en la historia de todo el clan Zenin. Sin embargo, los usuarios de las 10 sombras pueden convocarlo mediante un ritual de exorcismo en un intento de exorcizarlo en cualquier momento. Posee una gran fuerza y velocidad, siendo capaz de pelear igualadamente con su kuna de 15 dedos, pudiendo destruir pavimento, concreto, o lanzarlo por múltiples edificios con un solo golpe. Tiene también la habilidad de adaptarse a cualquier fenómeno. Si es afectado por un ataque particular, la rueda de 8 empuñaduras girará, permitiéndole adaptarse, así como también, si el oponente utiliza la misma técnica de nuevo, Mahoraga lo contrarrestará o será inmune a él. La espada unida a su mano, conocida como espada de la exterminación, se encuentra rodeada de energía maldita positiva, haciéndolo muy efectivo contra espíritus malditos. Mahoraga, al ser invocado por su kuna, demuestra tener la capacidad de adaptarse a las habilidades de sus oponentes, partiendo del hecho de que solo basta con que su kuna luche contra aquel usuario, su kuna consiga el tiempo suficiente de hacer que la rueda de Mahoraga se mueva, y de esa manera se va adaptando a las habilidades del rival. Como ejemplo tenemos en el combate de Yorozu, siendo capaz de adaptarse al líquido que desprendía, y de esa manera conseguir una gran ventaja, al ser que conseguía no afectarle tal habilidad, como también demuestra en su combate con Rojo Satoru, siendo que su kuna mediante sucedía el combate, lograba adaptar poco a poco la rueda de Mahoraga, haciendo así que el Shikigami se adaptara al infinito de Gojo, como también a la técnica. Hay que aclarar que muchos de los Shikigamis antes mencionadas han sido invocados por Megundi, por lo que el hecho de que su kuna con el cuerpo de Megundi las invoque les aumenta completamente su poder, al ser que su kuna utilizando su energía maldita es capaz de mejorar el poder de los Shikigamis, ya demostrado con los Shikigamis incompletos que poseía Megundi, más contando el hecho de que con su propia energía maldita los mejoraba potenciando sus habilidades. También cabe resaltar que su kuna posee las mismas habilidades básicas de Megundi, las cuales son crear sombras de las cuales puede emerger objetos, ataques sorpresas o incluso Shikigamis si así lo desea. Su kuna, al recuperar su verdadera forma, principalmente demuestra una nueva arma, Kamutoke, la cual funciona en base a generar rayos. Su kuna, recién derrotando a Gojo, obtiene su técnica más mortífera, la cual le sirvió para derrotar a Gojo Satoru, el corte que parte el mundo, la cual funciona cortando el espacio, una técnica la cual adquiere su kuna al tener a Mahoraga adaptándose. Su kuna con este corte logró partir a Gojo por la mitad, al igual que convertir en pedazos a Jin Kashimo. En definitiva, esta es la técnica la cual su kuna consigue la cúspide de su verso, al ser que ningún personaje de este tiene la capacidad de sobrevivir a un ataque de ese estilo, contando con manipulación del espacio y negación de resistencia. Su kuna también cuenta con el Black Flash, misma técnica que ya explique un poco de su capacidad en potencia de ataque, aunque si consideramos que Itadori más novato tenía ese nivel, su kuna en su máximo esplendor debería tener un AP mucho más alto, el cual no indagaré más al ser inconsistente y teórica la manera de interpretar esta habilidad. Vamos con otra habilidad de la cual su kuna aprovecho y bastante, los votos vinculantes, los cuales funcionan en base a sacrificar algo a cambio de conseguir algo. Un ejemplo es como su kuna sacrificó sus cortes instantáneos sin requerimiento de moverse o generarse con esto un pensamiento, a los cortes dirigidos directamente por la mano de su kuna, a cambio de poder generar el corte que corta al mundo con una sola mano, considerando que los cortes se generan juntando ambas manos. Esto fue requerido por la trama, al ser que su kuna quedó sin el brazo requerido
requerido para hacer esta técnica. Bien, ese es uno de los mayores ejemplos sobre los votos vinculantes, o también podemos usar un ejemplo más simple como lo es Nanami, el cual al trabajar horas extras, en estas mismas consigue un buceo en sus habilidades, literalmente como ejemplo tienen esta imagen en pantalla. Sin más que mencionar, continuemos con las estadísticas generales de los personajes analizados en cuestión. Demostraciones de fuerza. Sukuna ha demostrado hazañas como poder destruir superficies y pisos de edificios lanzando a otra maldición, como también destruir estructuras como edificios sin problema, demostrado en su combate con Mahoraga. Sukuna tiene la capacidad de que al momento de usar el Black Flash poder noquear a Maki Zenin temporalmente, considerando que esta misma al tener una restricción celestial posee una resistencia equiparable a la de Toji Zenin, mismo que al utilizar su arma maldita fue capaz de soportar la destrucción de un edificio promedio. Sukuna escala de Goyo, mismo que fue capaz de crear un temblor que afectó el área de Shinjuku. En pocas palabras, Sukuna en su máximo esplendor tendría la capacidad de destruir a personajes con resistencia City Block con el uso de Black Flash, esto bufeando sus ataques físicos en contra de sus enemigos. En fuerza por el inverse de su combate con Mahoraga, Sukuna debe encontrarse su fuerza física entre los City Block a lo mucho. Entre sus hazañas de velocidad podemos escalar desde Casimo, el cual al expulsar ondas electromagnéticas, las cuales Sukuna directamente la logra esquivar, demuestra tener reacción lumínica, y eso Sukuna estando extremadamente debilitado. No indagaré más en la reacción del púrpura de Gojo, al ser este inconsistente en sus propiedades y hazañas ya mostradas, por lo que no lo tomaré en cuenta para este apartado. Resistencia. Sukuna ha sido capaz de soportar ataques nivel edificio como si nada. Cotes, una espada que corta el alma e ignora la durabilidad en el pecho. Estampamiento de edificios, ataques de Mahoraga, cortes de Kusakabe. Sukuna escala de Gojo en cuanto a regeneración o incluso mejor, esto dándonos a entender que Sukuna es capaz de resistir su propia expansión de dominio. Esto lo tomo en base a que Gojo y Sukuna igualados a la par, son considerados inferiores a Hakari Kinji, expresando de una manera las similitudes de ambos personajes y su respectiva inferioridad a Hakari en este aspecto, también contando el hecho de que Sukuna resiste los cortes mismos de un Yuta, copiando una técnica similar a la de Sukuna, consiguiendo solo rotarle el rostro. Sukuna es capaz de resistir el rojo, el cual por su descripción se explica en que consiste en canalizar la energía positiva a través del infinito, creando una fuerza de repulsión capaz de destruir casi cualquier cosa en su camino. Eso si no metiéramos una posible falacia de apelación en la explicación de este axe, sin embargo estamos aludiendo a casi cualquier cosa, en sentido que se refiere a las cosas ya vistas en el verso, por lo que digamos que muy pocos personajes son capaces de resistir estos ataques en el verso, aludiendo que esto es superior a la mayoría de personajes del verso, mismos que mediante el uso del Black Flash estaríamos escalando en resistencia a mucho más del edificio level. Sukuna es superior al mismo Choso, el cual pudo crear una barrera la cual se protegió de una explosión nivel pueblo, eso siendo Choso, por lo que Sukuna, aclarando que es sumamente mucho más resistente que el mismo Choso, nos daría a entender que Sukuna es capaz de resistir ataques nivel pueblo. Sukuna demuestra ser capaz de soportar en una ocasión la fusión entre el rojo y azul de Gojo, púrpura, el cual fue capaz de destruir una zona considerable, escalando el púrpura a ciudad pequeña, misma habilidad la cual más que considerarse masa imaginaria, esta se manifiesta más que nada como una masa virtual la cual sí, proviene del vacío infinito considerándose imaginaria, sin embargo al manifestarse al mundo real se expone como masa virtual. Esto dándonos por conclusión resumida que Sukuna cuenta con una resistencia a nivel ciudad grande, al no solo resistir como tal el púrpura, sino que bajo reservas de energía maldita aún sería capaz de resistir más ataques, ya demostrado al recuperar su verdadera forma. Sukuna al final termina teniendo resistencia entre lo Isla Grande y País Pequeño, no solo por púrpura sino por las habilidades que se involucraron después en contra de este, mediante lo que avanzaba la pelea, y bueno, me estoy arriesgando al escalarlo a este grado, sin embargo en líneas generales y mínimas, es superior a lo Ciudad Grande. Sin más que resaltar, continuemos. Inteligencia, dotado. Es un luchador excepcionalmente hábil que también posee grandes conocimientos sobre maldiciones. También es capaz de analizar sistemáticamente y resolver con rapidez problemas complejos durante su lucha contra Mahoraga. Durabilidad, Sukuna cuenta con una alta capacidad al soportar un eventual combate con Gojo, Kasino, Iguruma, Yuta, Maki, Kusakabe, Miguel Ibarue, Choso, Todou, Ángel, Nobara y finalmente Itadori. Sí, todas estas menciones están de más decirlas, sin embargo tenía que alabar la durabilidad de Sukuna de una manera. Otro dato es que este mismo es el personaje con más reserva de energía maldita del verso, por lo que con buena razón lo ya mostrado. Sin más relleno.
Bueno, una vez finalizando de analizar a los personajes, continuaremos con las cualidades y sucesos que pasarían en un hipotético combate entre estos dos personajes, tomando en cuenta aspectos como habilidades, cualidades físicas, inteligencia en combate, etc., considerando el análisis anteriormente mostrado de los personajes. Si no estás de acuerdo con dichos análisis, estás en todo tu derecho de comentarlo ahí abajo para compartir ambos nuestras perspectivas sobre el tema. Sin nada más que agregar, comencemos con la batalla. Sukuna, una vez cumple con la asimilación de Tengen, se prepara para pelear con dicha criatura. Al parecer ese combate contra los hechiceros Jujutsu no fue tan complicado como lo sería en la obra original. Sukuna prepara su arsenal de habilidades para afrontar los riesgos que ocurrían durante el proceso de asimilación de la humanidad. Ocurre un gran estruendo, es la hora. Sukuna se prepara abiertamente redirigiendo su mano ante dichas aproximaciones del desastre que Tengen estaba causando, cuando de repente se escucha como la criatura comienza a desmembrarse en gran parte sin motivo aparente, destruyendo dicha criatura poco a poco. De esta manera se detiene la asimilación poco a poco. Sukuna, bastante confundido, intenta averiguar qué es aquello que provoca este suceso, percatándose al instante que debía alejarse de dicha zona al percibir un aura de peligro, no cualquier peligro. Se sentía mucha más presión en el ambiente de lo normal, mucha más que la misma asimilación en proceso, cuando de repente un gran corte consigue destruir a dicha criatura, creando un corte que destruyó decenas de edificios a gran distancia. Poco a poco, la presión ambiental y el polvo de todos los estruendos se detienen, dejando una ciudad en condiciones caóticas, emergiendo de ahí un tipo de gran altura, con una espada que se notaba a lo lejos. Sukuna se da cuenta que ese tipo representaba una gran amenaza al deshacerse totalmente con gran facilidad de la criatura que se estaba formando. Sukuna se intriga de emoción al notar una amenaza superior. De repente Sukuna lo pierde de vista, y de esta manera Sukuna fue sorprendido por aquel tipo, impidiéndole reaccionar a tiempo, apareciendo enfrente suyo. Sukuna no responde e instintivamente contraataca con varios cortes. Sin embargo, Zaraki no parece inmutarse, creando una atmósfera de presión espiritual demasiado fuerte, causando efectos secundarios en Sukuna, el cual logra retroceder un poco para empezar a ejecutar su plan defensivo y posteriormente de contraataque. Una procede a invocar varias sombras a su alrededor, de las cuales emergen algunos Shikigamis, uno de ellos Nue, el cual al ampliar su tamaño y ver que Zaraki ni se inmutó, procedió a agarrar a Sukuna y elevarlo en el cielo. Sin embargo, Sukuna no contaba que rápidamente Kenpachi lanza una atajada desde abajo que consigue partir a Nue. Sukuna, elevado en el cielo, se acerca hacia Zaraki, mismo que decide quedarse quieto para observar interesado lo que se le ocurriría a aquella maldición. Sukuna decide activar su expansión de dominio, recreando un festín de cortes en todo su alrededor, los cuales comienzan a cortar poco a poco la piel de Zaraki. Sukuna se eleva desde el cielo apuntando en forma de flecha, mientras que Kenpachi poco a poco era cortado. Sukuna procede a lanzar fuga. Sin embargo, de un momento repentino Sukuna pierde su objetivo al notar que Zaraki se aproximó enfrente de él, interrumpiendo dicho ataque. Al cortarlo rápidamente, de esta manera consigue derribar a Sukuna contra el suelo. Sukuna se levanta y cuando menos lo espera, Zaraki se volvió a abalanzar contra él. El dominio de Sukuna termina siendo desactivado. Al notarse que Sukuna está en pésimas condiciones, Zaraki clava su espada en el pecho de Sukuna contra el suelo, cuando de repente Zaraki se percata que la rueda que Sukuna contaba comenzó a girar. Sukuna aprovecha la distracción de Zaraki y se hunde entre las sombras desde el suelo, emergiendo desde el general divino Majoraga. Este mismo se abalanza contra Zaraki provocando un choque de espadas. Zaraki, de la emoción, desprende una aura de esto, solo provoca que aquella rueda volviera a girar. Así, de esta manera el Shikigami se estabiliza de nuevo. Zaraki se abalanza contra él y lo parte múltiples veces con su Zanpakuto, pero por algún motivo el Shikigami parecía adaptarse poco a poco al aura y ataques que desprendía Kenpachi. Zaraki comienza a analizar la situación y habilidad de Majoraga, cuando de pronto aparece Sukuna apuntando una flecha perforante a la espalda de Kenpachi, misma que fue totalmente inútil ante la piel del mismo. Zaraki se voltea
a dirección de Sukuna y consigue partirlo los brazos. Majoraga se apronta hacia Zaraki, sin embargo este mismo procedió a girar en círculo, consiguiendo ensartar a Mahoraga y posterior a este mismo también a Sukuna. Zaraki decide lanzar a ambos hacia un edificio. Sukuna, decidido con un gran instinto de supervivencia, alza su brazo hacia el cielo, emergiendo de este su haz bajo la manga. Kamuto. Sukuna consigue su verdadera forma, es la hora. Sukuna necesita aprovechar cualquier oportunidad para contraatacar con su ataque definitivo. Majoraga rápidamente se vuelve a abalanzar contra Kenpachi, mismo que procede a sostener firmemente su espada, y con una precisión increíble consigue potenciar un ataque para acabar de una vez aquella criatura. Majoraga termina de activar el último giro a la rueda. Está hecho. Majoraga ha conseguido adaptarse a los cortes de Zaraki. En este momento sucede la gran colisión entre estas bestias. Bajo los escombros solo se puede notar una ciudad totalmente destruida, con un único sobreviviente. Ese era Zaraki Kenpachi. Al parecer Majoraga había conseguido adaptarse a la presión espiritual de Kenpachi y sus cortes, sin embargo no consiguió sobrevivir a la potencia que generó dicho ataque. Cuando rápidamente Zaraki se percata de una flecha de fuego se dirige a lo lejos hacia él, Sukuna volvió a activar fuga aprovechando la distracción de Kenpachi lo lanzó a lo lejos. Zaraki, lleno de emoción, exclama. Zaraki decide quedarse totalmente quieto y de pronto Zaraki recibió de lleno totalmente ese ataque. Se nota a lo lejos un Sukuna totalmente preparado, mientras que del polvo y los escombros emerge a Zaraki totalmente emocionado por tal espectáculo, proveniente de dicho ataque. Zaraki confiado se acerca poco a poco mientras surgía tanto polvo y escombros de estructuras destruidas. De repente se percata de un ataque distinto. Este era... Resulta que Sukuna utilizó el corte que corta el mundo, mismo que corta el espacio. Zaraki consiguió de una manera interactuar con dicho corte chocando su espada contra este, demostrando que Zaraki pudo partir un ataque totalmente intangible. Sukuna nota a Zaraki abalanzarse contra él mientras que Sukuna en ese momento activa su dominio. Sin embargo, cuando menos pensó, Zaraki rápidamente azota contra el suelo a Sukuna. Sukuna, decidido, intenta huir. Sin embargo, una abrumadora aura de Reiatsu comienza a arrinconarlo, empezando a inmovilizar. Vaya Sukuna, no pensé que serías el próximo en venir. Obtuve todo, conseguí todo lo necesario, no me faltó absolutamente nada. Estamos de acuerdo en tu punto. ¿Ah, sí? Entonces, ¿a qué se debe tu inminente derrota? No tengo ni idea. Bien, al momento de comparar los análisis antes mostrados era evidente el resultado del versus, Sukuna demostrando poco a poco de sus mejores habilidades, contra un Zaraki el cual trataba de alargar un poco el combate. Al igual que en el manga, hay que destacar que Zaraki durante toda la batalla ni siquiera requirió de utilizar el Shikai por obvias razones. Zaraki demostró poder interactuar con el corte espacial al este mismo, demostrar ser capaz de interactuar con el espacio, tal como su combate con Gremi. Hay que aclarar que esa habilidad era la única, la cual funcionaría para afectar considerablemente a Zaraki, dejando de lado el hecho de soportar el relicario maldito sin tanto daño, siendo que Zaraki ha soportado cosas mucho más letales. Creo que ya no hace falta aclarar más puntos del resultado. Sin nada más que aclarar, los invito a apoyar con su me gusta y compartir para animarme a crear más proyectos a futuro. Cabe resaltar que si no están de acuerdo con lo ya visto, tanto el resultado como el análisis están en todo su derecho de comentar ahí abajo, como también corregirme en aspectos erróneos mencionados por mí. Aún estoy aprendiendo, por lo que las sugerencias aportan bastante. Ahora sí, sin nada más que aclarar, nos vemos hasta el próximo video.